Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Unbox, tu voz en línea. Educación, literatura, psicología y docencia. La cultura a tus oídos. Toda opinión aquí emitida es responsabilidad de quien la hace. Escucha y participa. Bienvenidos sean todos a Unbox, tu voz en línea, un proyecto personal que nació por el interés de ampliar el horizonte cultural. Con este programa continuamos con los temas sobre educación y en esta ocasión contamos con la presencia de mi querido Hugo Fernández Loza, quien ha participado en otros temas de suma importancia como fue el de influencers e influencia, y hoy propone otro tema sobre la mesa del mismo calibre, algo así bien interesante como es la nueva infancia. Soy César Cibiades y doy la bienvenida a nuestro querido invitado. ¿Cómo estás, amigo? Hola, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos los oyentes? Contento de, bueno, poder participar de nuevo con el pensamiento, el libre pensamiento y el gran trabajo que haces en la divulgación. Me parece fantástico. Muchas gracias por compartir tus ideas bastante interesantes. Ya hablamos en aquel entonces de influencers e influencia, tuvo muy buena aceptación. En muchos de los podcasts, pues la gente se manifestó y ahora propones un tema bien interesante, que es la nueva infancia, qué cosas. Pero antes de empezar, para aquellos que no conozcan a mi querido Hugo, él es estudiante de la licenciatura en Trabajo Social en la UNC. Le gusta la lectura desde pequeño y sus referentes son Isaac Asimov, Orson Scott, Carl Stephen King, entre otros. Es amante de los clásicos literarios y sobre todo de la ciencia ficción, que le considera en gran parte la madre de toda ciencia. Dice, escribir es mi pasión y mi anhelo, escribir mundos que en mi mente existen e invitar a mis lectores a entrar, a jugar en ellos y a sentirse parte de mis historias. Fin de la cita. Pues bienvenido, mi querido amigo. Eh, Vamos a arrancar con este tema bien interesante sobre la nueva infancia y tras bambalinas habíamos acordado algunos, digamos, puntos a tratar y entre ellos Ujú, hablamos sobre el origen sobre el término nueva infancia, quizá un análisis etimológico, ujú. con lo cual podemos empezar. ¿Qué nos tienes que decir al Bien, respecto, amigo? bien. Primero podemos hablar de la palabra infancia, que deriva del latín infans, que quiere decir el que no habla, o el que no tiene voz, o el que no tiene voto. Esa definición de niño o de infante a lo largo de la historia eh, ha sido como muy reflejada en la sociedad, porque hasta el siglo XX el niño no era más que un adulto pequeño. O sea, no tenía un voto, no tenía voz, no tenía derecho, no era un sujeto de derecho. Con la llegada de, bueno, de la modernidad, de el avance de la filosofía, de la sociología, que es lo que tocamos un poco en el podcast anterior, Ujú. eh, se empezó a como definir y a dar derecho o a crear un sujeto de derecho que sería el infante moderno, el niño. Ahora, ¿qué es, qué son las nuevas infancias? Por nombrar un autor que lo plantea a mediados del siglo pasado, que fue Postman, él habla de la nueva infancia siempre asociado a los avances tecnológicos y particularmente él fue, a mi visión, a mi juicio, un poco quizás catastrofista. Él establecía que la infancia estaba destinada a desaparecer. O sea que se iba a perder la infancia, Ujú. particularmente por el avance, por la creación, digamos, de la televisión. Él tocó puntualmente el tema de la televisión porque para él, para su visión,
se había como, digamos, unido o había desaparecido la línea entre el hombre y el niño. La televisión bombardeaba constantemente a los niños con, digamos, el mercado, el consumismo, las escenas sexuales, las películas bélicas y etcétera, quitando esa línea entre el niño y el adulto, ¿cierto? Ujú. Ahora, ¿por qué digo yo que su visión quizás fue un poco catastrofista? ¿Por qué? Con esto voy a decir una frase de Rousseau que me parece muy interesante compartirla. Él dice, la infancia tiene sus propias maneras de ver, pensar y sentir. Nada hay más insensato que pretender sustituirlas por las nuestras. Claro, ¿Por qué digo esto? Porque siempre hubo esa separación entre hombre adulto y niño, y delimitar o decir dónde termina uno y comienza el otro, siempre fue en las sociedades muy diversos. Hay sociedades, qué sé yo, que con un ritual eh, ujú, violento o en algunos sexuales, ujú, se ujú, cruzaba como si fuera una barrera estática donde se delimitaba el niño y el adulto en dos universos y mundos diferentes. Y bueno, Rousseau refiere a eso como que no podemos sustituir o querer meter nuestras propias infancias en un tiempo diferente, con claro. juicios diferentes, con una estructura social totalmente diferente. Aunque si Entonces me Postman, sí, perdón, aunque sí, sí, si me permites aquí abonar algo, la sí, sí, etimología nos ayuda mucho a entender que, que la incapacidad que se le daba a los niños de no poder hablar era mera metáfora, ¿no? ujú, ¿Por qué? Porque si nosotros apelamos a la etimología, la palabra ciertamente infancia es un periodo que de la vida humana que va desde el nacimiento hasta la pubertad, ¿no? Y la ujú, pubertad es cuando entendemos que es que es el periodo en el cual pues el niño o la niña ya tiene cierta madurez sexual, ¿no? Que va entre de 10 a 14 ujú, para niñas y entre 12 y 16 para varones, ¿no? ujú, Efectivamente es una simple metáfora porque proviene la palabra de varias fuentes, palabras del latín, por ejemplo, la que tú dijiste que es del participio, ¿no? De ujú, infans infantis, que es aquel que no puede, es que tiene la poca o nula capacidad de hablar, ¿no? Sin claro, embargo, también proviene del sustantivo femenino, infanti, infantie, como quieran pronunciar, ujú, la incapacidad de hablar, ¿no? ujú, Este, otros aluden que infans, infantis viene de prefijo in más verbo fari, que por cierto, fíjate que no lo ujú, encontré en el diccionario de Vox de latín, pero que otros ujú, aluden al verbo for fatusum, que significa hablar o decir. Y aluden a aquellos periodos que un infante o infanta se usó para llamarles hacia los hijos legítimos del rey. Todo esto para ujú, acotar que no es que no pudieran hablar, sino más bien no se les permitía hablar, ¿no? No tenían, como tú claro, ya lo dijiste, ¿no? Ese derecho, porque no se les reconocía hasta cierto periodo esa capacidad de expresarse. Y claro. Y es, y es sí, sí, más, ve. no, en todos los aspectos Ujú, de derecho, no eran diferentes a los humanos. Por ejemplo, claro. mira, puntualmente te voy a dar el caso en Argentina. Hasta el año 1912, en Argentina, un abuso de índole sexual hacia un infante pertenecía a lo que sería una violación en una instancia privada, porque cada uno hacía con el cuerpo lo que quería. O sea, que el niño tenía el mismo, digamos, derecho que el adulto y no había una definición en ese aspecto hasta el año 1912. O sea, que si había un accionar contra un niño, no era penado porque era como una instancia privada que tenía que resolver eh,
esos dos sujetos. Qué O sea, fuerte. así como si fuera como una explicación un poco más profunda de hasta dónde el niño no tenía derechos, digamos. Ujú, sí, 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 efectivamente. Y no fue hasta, eh, ¿en qué periodo? Cuando, La 1924, declaración. Ujú. 1924, en la Sociedad de Naciones aprueba la Declaración de Ginebra sobre los Derechos del Niño, elaborada por Claro, Gladys Jeff, fundadora de Save the Children Fund. Y, pero no fue hasta 1989, fíjate, cuando por vez primera se sí, reconoció a la infancia como justamente lo que tú decías, como parte activa de la sociedad y que claro. pasaría a ser objeto de protección a sujetos de derecho. Qué fuerte, ¿no? Cuánta, pues no sé qué, indolencia, por Sí, llamarla así, por sí, falta de sí. cuidado al niño, ¿no? Y protección al niño. Qué fuerte. Sí, y si los remontamos incluso más, mucho más al pasado, hablando de la Edad Media o la Edad Oscura, los niños, por ejemplo, eran el último estamento social. eh, Ujú, sí. Eran como si fueran parias, digamos. Es más, en las piletas comunitarias, donde las personas se iban a bañarse, primero se bañaban los hombres, luego las mujeres, y después en la misma agua, al último, bañaban a los niños. Y muchos de esos niños perecían por, bueno, las infecciones que tomaban de esa agua contaminada y sucia. Ujú, Eso habla incluso de la percepción que tenía el adulto sobre el niño y un cierto rechazo al mismo tiempo de la infancia. Es más, hubo claramente pensadores, grandes pensadores de la educación, como fue Rousseau que nombraba recién, que siempre iban como, siempre yo los llamé los visionarios de un futuro, porque Rousseau cuando escribe Emilio, era muy extraño que alguien dedicara su vida al estudio de los niños y a la ujú, educación, al papel importante que tenía la mujer o las niñeras, digamos, ujú. las que encargadas de la educación temprana del niño, porque no olvidemos que Rousseau toma la infancia hasta los 2 años, a propósito, por justamente el vocablo de infante, o sea, Ujú, sin habla, él lo toma hasta los 2 años y bueno, así y es. después continúa el niño un poquito más en maduración. Bueno, pero en fin, toda esa etimología llegamos hacia las nuevas infancias, Ujú, porque pasamos de la infancia tomada en los siglos pasados, a las nuevas infancias y a las infancias estas que estamos viendo ahora y, ujú. bueno, tratando de predecir qué va a ser del futuro, que es algo complejo. Sí, desde ¿Por luego. qué leí puntualmente a Rosado? Porque también quiero volver al final sobre esta frase de él. Ok. Hay algunas cosas que, eh, que nosotros debemos, como digamos, conservar y otras cosas que podemos, digamos, no decir permitir, sino dejar que fluyan en un continuo progreso, porque de eso se trata, ¿cierto? Ujú, Eh, Somos construcciones sociales, construcciones, y los niños son parte de esa construcción social, y el reflejo de los niños no es más que el reflejo de la sociedad. Si nosotros encontramos niños rotos, es porque una sociedad los rompe, claro. porque hay algo en la estructura social los está destruyendo, ¿cierto? Ujú. Y esto nos lleva al punto 2 que ya habías tocado hace ratito que te interrumpí, perdón, Sí, que hablaba sobre esta globalización, cómo es que la globalización y las nuevas tecnologías ha separado esa infancia convencional y que ha nacido una nueva generación de la cual estamos hablando, ¿no? Con todas estas
publicaciones de los derechos de los niños, que se hicieron, se han venido reforzando en las instituciones educativas por todos lados, han hecho a través también de la globalización una nueva generación, ¿no? Claro. ¿Qué nos Es tienes? más, Dime, dime. sí, es más, mira, hay un problema en la sociedad actual, en la sociedad que vivimos, que voy a robar una frase pequeña del ex presidente uruguayo Pepe Mujica, que para mí es una persona muy sabia. Él dice, el ser humano no está capacitado para las tecnologías que tiene. O sea, Ujú, creó tecnologías que fueron tan rápidos, más rápidos que la capacidad humana tiene ujú, para poder asimilarlas. Y esa frase es muy profunda porque refleja lo que nosotros hoy vemos en nuestras infancias, en nuestros infantes. ujú, Tenemos las universidades más grandes del mundo al alcance de nuestra mano. Tenemos las bibliotecas más grandes del mundo al alcance de nuestra mano. Un poder de aprendizaje técnico que no se ha visto nunca en la historia al alcance de nuestras manos, y tenemos jóvenes cada vez más incultos, ¿Eh? jóvenes Exactamente. que carecen de culturas, de conocimientos, y el desarrollo de su inteligencia se ve truncado por aspectos, digamos, banales, que es lo que habíamos hablado con el video anterior, Ujú, y que van a repercutir de una forma eh, negativa en una sociedad del futuro. desde luego. Completamente de acuerdo. Creo que no sé quién, no tengo el dato en la mente. Se le ha llamado justamente la generación, eh, no quiero usar el adjetivo, pero poco estudiosa a ¿Sí? esta generación, Sí, ¿no? sí. Porque el contenido que hay en las redes, el contenido que fluye por las redes, no necesariamente es el más nutritivo para las mentes, ¿no? Claro, Y eso ha provocado justamente que también se les llame también niños de cristal, jóvenes de cristal y, ¿por qué no?, hasta claro, padres de cristal, ¿no? Que también es una generación claro. bien interesante la que se está gestando en esta época, ¿no? Bueno, convengamos allí, podemos hacer un impasse que es muy importante porque Ujú, también se refleja en lo que es la violencia hacia la infancia. claro. Por ejemplo, muchas veces se ha hablado, es más, sobre todo la generación X, es la que postula, bueno, el castigo físico como método de enseñanza. O sea, hablamos de psicología evolutiva o, qué sé yo, el acondicionamiento clásico, etcétera, que ha formado una infancia golpeada, Ujú, creyendo que hacíamos lo correcto, que hacían lo correcto a través de castigo físico, pero no nos damos cuenta que esa generación creció, y que esa generación que creció hoy día tiene hijos que son hijos, perdón, de padres permisivos, porque ujú, se fueron al lado opuesto de esa violencia que recibieron. exacto. A tal punto que lo tienen tan penalizado o, digamos, tan, tan fuerte el trauma que permiten cualquier cosa. Exacto. O sea, Exacto. se olvidaron del no. ¿Por qué? Porque nosotros, los errores o las debilidades como hijos son los fracasos como padres. Ujú, Y las debilidades de una generación de cristal son los fracasos de la generación anterior. exacto. No es cuestión de desligar o de decir es una generación de cristal. No, fuimos padres de una generación de cristal. Claro. Y por algo sucedió. Algo estuvimos negándonos nosotros, que ha dado como resultado de esto, independientemente quizás de las nuevas tecnologías que fueron obviamente influyentes y son influyentes eh, en el desarrollo de los jóvenes y de los niños, sino que también
en los mismos valores que los padres fueron capaces de transmitir a esta nueva generación. Ujú, ujú. Fíjate que te voy a comprometer aquí en el aire que hablemos Sí, sí, sobre un tema sí, sí. que he venido dándole vuelta en la cabeza, que es la protección y la sobreprotección en la infancia, ¿no? Ujú, Eh, sí, sí. hasta dónde sí y hasta dónde no, como padres, debemos proteger o sobreproteger a los niños, ¿no? Es un tema bien interesante que va ligado con todo esto que hemos hablado. ¿Qué te parece? ¿Aceptas? Sí, sí, Perfecto. exacto. Muy bien. Ya te Es comprometí. más, mira, es muy importante lo que decís. Primero hay que, según mi punto de vista, obviamente, hay que tratar de, de aceptar que no podemos entender todo el mundo del infante o el mundo del niño. ¿Por qué? Hay una dialéctica entre la infancia y el hombre adulto, ¿cierto? Hay Ujú, como un constante ir y venir de preguntas y de respuestas, pero son mundos diferentes, ujú, son mundos distintos. Si bien se mueven en el mundo natural, a nivel mental o a nivel psíquico, son totalmente diferentes. Y las infancias, en todas las épocas, siempre crearon nuevos lenguajes, nuevos símbolos, incluso las nuevas relaciones ujú, emocionales, que no tenemos por qué comprenderlas del todo. claro. Lo que nosotros debemos intentar como adultos, como el mundo adulto, es proteger a los niños del mundo adulto. Claro. Y eso es definitivamente parte de muchas leyes que se han gestado, que en cada país se tejen, se cuecen y se lanzan, ¿no? Para proteger a los niños. Ujú, En México, te claro, cuento, está la Ley General de los Derechos de Niñas y Niños y Adolescentes, claro. expedida por decreto presidencial el pasado 3 de diciembre, o sea, del 2014, que garantiza la niñez y la adolescencia mexicana 20 derechos, pero Claro, que ayudan en mucho a la protección del niño, ¿no? Eh, claro. y que hay mucho que hacer, y esto nos lleva al tercer punto. ¿Qué debemos de ser sensibles y en qué conservadores? Es decir, por un Claro, lado el niño sigue enfrentando la vida de una forma diferente y por otro lado es bueno conservar los valores que conformen un orden social. ¿Qué más? claro. Bien, yo en ese aspecto, primero, como, como una idea central para mí, es que debemos evitar que los niños tomen decisiones que puedan ser objeto de arrepentimiento en el futuro, irreversibles. Te voy a dar un ejemplo. Ujú, En el año 1920, 1925, 1930 también, la cerveza o el tabaco estaban dirigidos hacia los niños. O sea, los niños podían beber alcohol, los niños podían masticar tabaco antes de ir al colegio o fumar, porque se decía que era parte que le daba energía, porque la nicotina era un estimulante que los ayudaba. Y bueno, entonces a los niños se les daba eso, no se les preguntaba, se ujú, les daba. Bueno, y eso ocasiona enfermedades que eran irreversibles para los niños. ¿Por qué? Por marketing, por consumismo, por una ideología del momento, por lo que fuese, o sea, dieron a los niños algo nocivo que era irreversible. Hoy, actualmente, pienso que pasan exactamente por la misma situación y también por ideologías que no corresponden al niño. Por ejemplo, en el caso de las ideologías de género que están muy ujú, implantadas en la sociedad moderna, se los induce a los niños, es claro. más, en las Ujú, clases de educación, a tener libertad de elegir su género sin contar su sexo, o sea, su sexo biológico, sin darle importancia a su sexo biológico. Estaría todo quizás
parte de la modernidad, como decía yo, entendible, quizás cuestionable en algunos otros aspectos, pero fuera de este debate, no es el punto si está bien o está mal. El problema es que si el niño decide ser niña y si la mamá le da bloqueantes hormonales y a los 17, 18 años el niño quiere recuperar su sexo biológico, no lo puede hacer. Ujú. Entonces, le estamos dando ese tabaco. O sea, Claro, estamos, eh, decirlo de una forma legal, estamos corrompiendo la naturaleza del niño por una ideología. claro. Distinto sería si el niño de adulto o después de su desarrollo psicosexual, él toma la decisión de tener un género no heteronormativo o de un género diferente, bueno, lo podemos llegar a aceptar porque eso ya pasó al mundo adulto. El problema es, como te digo, es tomar decisiones que van a repercutir en la vida del niño para siempre y son irreversibles. Entonces yo considero que en eso hay que proteger a los Claro. niños. ¿Entendés? Una de las cosas que hay que proteger de este mundo totalmente globalizado, lleno de ideologías, de políticas ideológicas que invaden en todos los medios de comunicación. Desde luego. Después tenemos la pauta de las pantallas, que ya también estuvimos hablando, de las influencias, los influencers, etcétera, eh, que bueno, que los niños están perdiendo eh, su, su capacidad de empatía. O sea, el de sentirse en la posición del otro, porque simplemente no tienen relaciones eh, sociales afectivas. Tienen muy pocas relaciones sociales afectivas porque ahora todo es una aldea virtual, que eso también lo estoy Ujú. nombrando. Vos vas a ver 4 o 5 niños en una plaza con un celular interconectado y con poco lenguaje corporal, con poco lenguaje oral y, digamos, encerrados en un mundo que no existe. Entonces, si tengo que volver, diría, respetar la naturaleza del niño, Ujú. respetarla en todo y defender la naturaleza de los niños. O sea, Claro. no tiene capacidad de elegir si puede o no puede fumar, porque no tiene la capacidad racional para medir las consecuencias de sus acciones. Por eso es un niño, no tiene voto, es infante. Exacto, Por ese motivo. No es que no tenga derechos, los exacto. derechos los tiene. Ahora lo que no tiene es el voto. Ahora, si no tiene esa capacidad de hacerlo para fumar, para tener una novia o etcétera, tampoco tiene la capacidad para elegir su sexo porque no tiene la madurez todavía. Claro. Y con respecto al otro, también es exactamente lo mismo con respecto a la naturaleza también. Es eh, hacer que los niños se desenvuelvan en el mundo natural, que también se está perdiendo, porque no puede generar valores naturales si no conoce a la naturaleza. No Ujú. puede generar un respeto a la vida si no tiene contacto con la vida. Claro. El niño vive sumergido en un tipo que puede matar y que va a revivir y va a volver a matar y va a revivir y va a volver a matar y va a revivir en un mundo inexistente, en un mundo Claro. no natural, en un mundo artificial. Y eso puede generar esas consecuencias de que tenemos niños fríos, Desde niños que luego. les falta empatía, que les falta amor, les falta emociones, porque es como todo, no hay un aprendizaje de eso. Mm. Oye, y en tema de educativo, es decir, como institución, como escuela, eh, ¿qué habría que conservar ahí? Porque te comento esto porque eh, al menos en México las escuelas, lo que le llamamos preescolar, pues le meten, por ejemplo, a los niños inglés, matemáticas y materias ya con mucha carga no curricular, ¿no? Cuando en otros Ujú. países, por ejemplo, Finlandia, pues no es hasta, por ejemplo, hasta los 9 años que ya se les comienza, por ejemplo, a evaluar, ¿no? Eh, Ujú. bueno, no se les
no son evaluados con notas, más bien así como que orientación, y no es hasta Mm, los 13 años donde ya se les pondera. En cambio, en ujú, México, por ejemplo, te cuento un caso, ¿no? Hay preescolares, escuelas preescolar, donde pues les meten una carga académica que contrapone lo que tú nos vienes diciendo, ¿no? ujú. Que es antinatural forzar a un niño a que aprecie, o forzarlo más bien, ¿no? Él tiene que estar en contacto con lo natural. Lo natural es que desde niño, él desde chiquito conviva, juegue, grite, socialice hasta cierta edad, digamos, 9 años para 10 años. Cuando el niño ya tiene un poquito más conciencia, entonces como en Finlandia, por ejemplo, que ya le meten ya Claro, otro tipo de educación, ¿no? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer en escuelas? Porque hay muchos modelos como en Finlandia que son bastante buenos, que respetan, como tú dices, la, la evolución del niño natural, ¿no? Solamente así ellos pueden crecer de una manera más sana. ¿Qué más podrías claro. decirnos al respecto? Bien, respecto al sistema que es al sistema formal Ujú, de educación. eh, Primero, la relación que tiene la familia como primera instancia con la segunda instancia que sería la educación social, o sea, la educación del colegio. Es muy bueno lo que dices con respecto a México, es incluso distinto a lo que pasa acá en Argentina. Yo te voy a dar también un ejemplo con la educación, acá en Argentina. ujú, El educador eh, considera que los valores tienen que venir de la casa. La casa, la familia, considera que los valores los tiene que dar la escuela. Y entre quien considera que debe dar uno, al niño no se le da absolutamente nada. claro, Ese es el grave problema que tienen los educadores. sí, desde luego. Porque el educador debe actuar en el peor escenario y esperar el mejor. Pero debe actuar como que el niño es huérfano, como que el niño no tiene padres, como que no le han enseñado ningún tipo de valor, que no le han enseñado a jugar, que no le han enseñado a higienizarse, que no le han enseñado nada. Y actuar sobre la base esa, del peor escenario, esperando que obviamente que tenga un padre amoroso, una madre amorosa, con una buena formación ética en la casa y social, etcétera. Esperando eso, pero actuando como si no lo tuviera. Esa es la responsabilidad del educador. De educador por etimología, de no me saldría la palabra, sería, eh, eh, bueno, perdón, no me voy a acordar, pero sería el corrector del Ujú, niño que en sus principios, bueno, lo criaban literalmente eh, desde pequeño. Es más, a Aristóteles se le dice cuándo puedo traer a mi hijo y dice cuántos años tiene, cinco años ha perdido. O sea, ujú, ujú, esa capacidad que tiene que tener el educador de empezar de cero. claro. Eso es lo primero que se debe cambiar, e incluso en la formación de los educadores. Porque en la formación de los educadores te enseñan Freud, te enseñan Piaget, te enseñan la Gestalt, te enseñan algo de sociología, te enseñan educadores, pero te enseñan todo menos realidad, que Claro. la realidad es la práctica social en el entorno en donde vos vas a enseñar, que tiene sus características propias del lugar, de su cultura. Y con respecto a las ciencias, a las ciencias duras, digamos, yo pienso que el niño todo lo que él debe asimilar o aprender tiene que ser a través del método del juego, a través de juegos didácticos. ¿Por qué? Porque para el niño todo el mundo es un juego, es un lugar, es un mundo de exploración. Ujú, ujú, Y asociarlo siempre con lo natural, digamos, con la naturaleza misma. Como decía, es muy de darle física, darle matemáticas, inglés o algunas materias
quizás el niño no tenga la capacidad de comprender aún y lo aburre y lo tira alejándolo de ese sistema que lo siente como un enemigo. Aparte, Claro, convengamos que tenemos un sistema educacional con muchos déficits porque es como que está organizado para un cierto claro. capitalismo, tienen un orden de Ujú, producción, ¿entendés? Se visten de una forma, se forman de una forma, ujú, tienen un ujú, lugar específico, cumplen un rol específico. Es como si fueran máquinas de un gran ujú, engranaje, ujú. cuando eso es limitar las libertades que tiene el niño. Y es algo que muy importante que dijiste recién, el niño es niño, el infante es un niño, Claro, y debe actuar como un niño. claro. O sea, no como el niño de plástico, digamos, no como el niño de madera, sino como un niño de carne y hueso, que llora, que Sí, grita, que claro. se ensucia, que Finalmente es rompe. niño, ¿no? Ujú, Sí, claro, fíjate que esto de la educación sí está pensado justamente para tener cierto tipo de educación para cierto tipo de países, ¿no? Y se refleja claro, mucho en los resultados que al menos, por ejemplo, México tiene en los exámenes eh, de PISA, ¿no? Siempre sale en claro, sí, matemáticas, comprensión lectora, pues siempre está abajo, ¿no? Porque el programa están claro, diseñados para educar para otra cosa, ¿no? claro. Eh, en cambio, por ejemplo, Finlandia siempre sale hacia arriba. Entonces, yo creo que hay mucho que hacer de copiar buenas prácticas a otros países, como el caso de Finlandia, donde respetan la naturaleza del niño, la, la sana evolución, la sana crianza del niño, y esperar que poco a poco vaya desarrollándose para eh, entrarle a otro contenido, ¿no? Que le sea significativo, que le sea importante, ¿no? Entonces, creo que tenemos mucho que hacer, muchísimo que hacer Sí, en tema educativo. sí, tenemos mucho que hacer y ¿sabe cuál es el problema? Quizás es que nos urge hacerlo. Mm, O sea, el tiempo corre, ¿sí? los niños crecen y nos vamos a enfrentar, que es algún punto también que tenemos eh, que hablar, es de los nuevos adultos. Claro. Y ese es justamente el siguiente punto. Las nuevas infancias generan nuevos adultos, ¿no? Eh, Nuevos adultos. exacto. Ya está corriendo otra generación, ¿no? Ya nosotros Ujú, estamos saliendo y vienen otros niños, de esos niños que protegidos o sobreprotegidos, estimulados y sobreestimulados, van a ser padres, ¿no? ¿Qué claro, tipo de generación nos va a tocar o les va a tocar? claro. Ese es un punto que lamentablemente se ve como algo oscuro, si se quiere. Ujú, ¿Sabes por qué? Porque volviendo quizás un poquito, sin entrar en un debate profundo con respecto a esas ideologías, como las ideologías de género, que se haría para hacer un debate más amplio sobre ese tema, es que la familia constituida, eh, está en extinción y sí, las nuevas generaciones cierto. van a ser grupos sin hijos Ujú, y no va a haber niños. Y ese es el problema que decía, bueno, me gusta porque Perlman decía que no iba a haber infancia, pero sí iba a haber niños. Y yo le digo, no va a haber infancias porque no va a haber niños. cierto. ¿Por qué? Porque si uno agarra y googlea en las estadísticas de población, en los censos de poblaciones de España, o en general Europa, no tanto Latinoamérica, pero los países que tienen más implantadas estas ideologías, vos a ver que no tienen hijos. Y si Sí. uno los ve en en nuestro propio pasado, nuestros abuelos que tenían entre 8 o 9 hijos como Ujú, mínimo, ujú. ya pasamos a la generación nuestra que tenemos uno, dos, tres. La generación que viene no tienen hijos, No, tienen perros. tienen perrijos. Claro, tienen perritos, tienen perros, tienen gatos Sí. y no hay niños. Entonces se genera una población vieja,
una población, disculpando la palabra, inútil a nivel productivo, y Ujú. por ende, si tiene esa inutilidad a nivel productivo, ayuda a impulsar tecnologías que faciliten las tareas que antes hacía la población, y por ende se va haciendo como una cadena donde estamos marcando nuestra propia extinción a base de esto, a base de decir, bueno, no tenemos hijos, la gente grande no puede trabajar en lo que podía, generamos nuevas tecnologías que hagan su trabajo, y se genera un círculo que lamentablemente nos está llevando a lugares peligrosos. No sé si ser tan catastrofista o apocalíptico como la extinción, pero sí lugares peligrosos Sí, desde luego. como lo que que son las nuevas corrientes incluso filosóficas como el transhumanismo, ¿no? Exacto, exacto. Que es la fusión entre el hombre y la De la máquina, máquina, exacto. eh, que son digamos, poder aplacar un poco las necesidades que se van generando por la falta de mano de obra, por la falta de mano de obra calificada y por los grandes etcétera que hemos estado viendo. Ujú. Y eso es peligroso. Sí, sí, Entonces, sí. en resumen, quisiera decir que en qué debemos proteger a nuestros niños. Es protegerlos eh, para que se puedan desenvolver en un mundo natural, Ujú, eh, con el respeto a la vida, ujú, con sensibilidad, o sea, con sentimiento, teniendo la capacidad de comprender al otro a través de la empatía, y ujú. no solamente de la empatía, sino de la simpatía también. Claro. Es ponerse feliz con el otro, no Ujú, solamente el ujú. poder entenderlo, entender el dolor o comprenderlo, sino tener esa capacidad de sentirse feliz por el otro. Y eso se hace a través de la infancia, son el futuro de la humanidad. Claro. Y eso lo tenemos que hacer desde ahora, como educadores, como padres, Ujú. como tíos, etcétera. Y es un trabajo eh, Arduo, bastante arduo. arduo, Una chamba enorme la que nos toca. difícil, y los estamos viendo. Es más, por ahí quizás nos faltó tocar algunos temas que quizás serán para Sí, para sí, otro sí. podcast, que El- es el tema el límite de lo legal entre el niño, ¿viste? Porque también estamos viendo chicos que exacto. cometen crímenes Sí, sí, atroces, no, sí, sí. hasta Hay dónde mucho llega la que decir y infancia. hacer. Sí. Ujú. Y fíjate que yo apostaría por Pero, algo todavía más interesante y radical. No, no mm, solo educar al niño en cuestiones con respeto a su naturaleza, a la familia, sino yo creo que voy un poco más atrás, una generación más atrás, reeducar al papá, reeducar a la mm, mamá, porque como bien dices tú, creo que la institución única que creo nos queda viva todavía, que es la familia, que está batallando mucho por prevalecer o desaparecer, mm, pues tenemos que rescatar los pedestales, ¿no? Que es la mamá y el papá, y porque ellos, como bien dices, pues de ellos se emanan los valores, ¿no? La verdadera claro, educación. Entonces, reeducar al papá y a la mamá para crear nuevos hijos, creo que sería, híjole, suena muy exactamente. utópico, pero creo Sí, que, pero vos sabés que no, yo lo supe plantear en algún momento, en algún seminario, que era crear escuela de padres, exacto. o implementar, porque, como te digo, las escuelas tienen, como siempre, están atrasadas en el tiempo. Ujú, ujú. Siguen dando, qué sé yo, a Freud, quizás tocan un poco de Freud, de la psicología evolutiva, algo de la conductal, pero estamos hablando de autores para un tiempo, Ujú, autores para una sociedad, autores exacto. para una cultura, que son muy diferentes a la realidad habitual del joven. Ujú, Vos ujú. calculas, yo entre los 14 o 15 años, que tengan una materia académica que les enseña a ser padres, Exacto. no solamente porque es como que se ha impulsado a través, bueno, ya como te digo, tema muy profundo, eh, que se ha tocado o se ha profundizado en evitar el nacimiento de las nuevas generaciones con la educación sexual, con el aborto y con un montón de cosas, en evitar el nacimiento y no en cómo eh, actuar frente al nacimiento. Exacto. Cómo ser un padre modelo, cómo ser un padre ejemplar. ¿Qué debe hacer un padre?
Claro. porque se le tomó mucho como una libertad individual, es que cada uno es padre como aprendió y como enseñó, y no, somos humanos, y si somos humanos, pertenecemos a una especie que tiene que tener una unidad, y esa unidad tiene que tener como una normativa, y esas normativas, bueno, no tendría nada de malo enseñarlas, es decir, hay Claro. algunas cosas que debes que hacer como padre, Ujú, ujú. bueno, enseñarlas desde, más allá del otro, ¿entendés? Que es muy bizarro, que es más, viene bueno, de muchas cosas que son medios conspiraciones, pero en fin, llegan a decirte, mira, si quedas embarazada podés abortar, vos tenés que usar preservativo para evitar el nacimiento, no, si no querés tener hijos no los tengas, ten un perrito, vos podés ser un hombre, podés ser mujer, todo para evitar los nacimientos. Ujú, ujú. Pero a la hora de enfrentarte con un bebé en pañales no tienes ni idea qué hacer. Sí, hay mucho ¿Entendés? que reaprender, fíjate. Creo que ese es el tema. Hay mucho que reaprender Exactamente. con nosotros como padres, como maestros, como adultos, que nos toca para ser un buen ejemplo de nuestros propios hijos, de la propia niñez que viene ya apuntalando una nueva generación bastante interesante lo que les toca vivir a ellos. Fíjate, qué cosas. ¿Eh? Bueno, ahí están. Sí, 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 Ahí sí. están nuestras preocupaciones, mi querido amigo. Yo te agradezco mucho Sí, por siempre sí, sí. poner sobre la mesa temas bien interesantes que realmente solo los tocamos o platicamos muy, muy superficialmente, porque como tú dices, hay mucho que decir, hay mucho que reflexionar, Sí, pensar y proponer, ¿no? sí, 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 exactamente. Pero, Exactamente, y como un consejito quizás final hacia los padres, ujú, es que también es lo que había planteado recién con la frase de Rousseau, que lo voy a volver a nombrar, la voy a volver a decir, perdón. ujú, La infancia tiene sus propias maneras de ver, pensar y sentir. Nada hay más insensato que pretender sustituirlas por las nuestras. así El es. consejo que les puedo dar, aparte de la protección de los niños en su integridad natural, que es la que hablábamos recién, es decirles que hay que ser tolerante y no tratar de imponer una infancia que no existe, porque ya pasó. El mundo de la infancia que yo tenía no es este mundo y no va a ser este mundo, porque son dos mundos diferentes Ujú, y los niños son distintos, por eso son nuevos, son las nuevas infancias. O sea, ujú, tolerar algunas cosas que como la que habíamos nombrado, es quizás esa comunicación que tienen entre ellos, ese diálogo, esas perspectivas. Es más, ahora vos los ves que hasta opinan de economía los niños, ujú, que opinen, esas libertades, están perfectos, es un mundo, pero claro, sí protegerlos en su integridad natural, en su entorno natural y hacerlos que exploren el mundo, eh, que es obviamente lo que van a tener que seguir construyendo desde cuando luego. sean adultos. Sabes palabras, mi querido Hugo. Te agradezco mucho por haber visitado la casa de Unbox, tu voz en línea por tercera ocasión. Y esperemos Gracias a vos. sigas visitándonos más seguido. Ya lanzamos la Sí, sí. invitación con el otro tema al Sí, aire, sí, ya. cuando quieras armamos Perfecto, algún tema. excelente. Hay mucho por decir. Pues muchas gracias, mi querido amigo. Suerte con todos tus proyectos. ¿Dónde te pueden localizar? Si nos pasas tus correos o tus redes sociales para que la gente te escriba y Sí, te manifieste sus intereses, sus temas, qué temas les gustaría tratar aquí y pues armamos nuestra lista, ¿sale? ¿Cuáles son tus redes? bien, sí, sí. Sí, bueno, mi correo es, me pueden encontrar como Hugo Fernández Loza en el Facebook. Eh, bueno, también quiero aprovechar para decir que he publicado mi segunda obra literaria, que es la continuación de la primera, que es, bueno, es ciencia ficción. Se llama Lazo de Sangre, El Niño de la Lágrima, que es la continuación de Lazo de Sangre, El Conflicto de los Siglos, que está disponible en Amazon. Y acá en Argentina en editorial Tinta Libre y bueno, tanto en físico como en ebook. Y Hugo53 es mi Instagram, que también pueden aparecer por ahí. No soy muy activo en las redes sociales, tengo que aprender más porque, porque la verdad soy, no. Sí, tengo grupos de debate en WhatsApp, así sí, hacemos algunos grupos de debate por ahí.
doy algunas charlas, pero sí. Y Perfecto, estoy, bueno, a través tuyo, cuando quieran, podemos perfecto. armar Sí, claro, algún claro. tema. Desde luego que sí. Muchísimas gracias, amigo. Muchas gracias. Y pues, por cierto, te debo un programa con tu primer libro. Es que Sí, sí, tengo mucho no que hay leer, amigo. problema. Si supieras todo lo que Sí, tengo que leer. Pero bueno, sí, sí, no hay problema. Lo que pasa es que por ahí hablamos de cosas que son muy sensibles, como decís, y por ahí, bueno, sí, mi zona de escritura es por ahí la ficción, la fantasía. Pero bueno, si alguien me lee, va a ver que las ideas o la forma de ver el mundo se plasman claro, en todos, desde luego. todas las formas de expresarse. Sí. Y ya me comprometo a ponerme al tanto con varios escritores que tengo pendientes de sus obras y desde luego con la tuya para sacar tu programa especial de tu libro, ¿vale? Prometido. Dale, dale, sí. Vale. A No hay todos problema. mil gracias por haber llegado al final de este programa. Los invito a visitar la página principal de Unbox, tu voz en línea, donde encontrarán pues, la galería, futura galería de nuestro escritor, por supuesto, el enlace a sus redes sociales para que le escriban y pues se manifiesten de su interés por los temas que ustedes quieran. Él es un ser muy inteligente, muy estudioso y créanme que les va a asombrar sus pláticas. Y si gusta participar en este proyecto y en especial en este tema, escriban a Unbox, podcast@gmail.com. No olviden darle a manita arriba, descargar el audio, compartirlo o en su caso inscribirse al canal. Muchas gracias. Soy César Ciudades y me despido. Hasta pronto. Nos vemos, mi querido Hugo. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego.